Cuando el corazón se cansa, no lo hace de un día para otro. Es un cansancio lento, silencioso, casi invisible para los demás, pero profundamente evidente para quien lo carga en el pecho. Así le ocurrió a Elena, una mujer que no tenía más de 34 años y que, sin embargo, sentía el peso de varias vidas sobre los hombros. No era fácil explicar lo que llevaba dentro. Podía sonreír, podía conversar con calma, podía incluso trabajar sin que nadie notara un temblor en su voz. Pero por dentro había un nudo de emociones, una mezcla de tristeza, cansancio y un deseo urgente de desaparecer por un momento, solo para recuperar aire. Ella vivía en un pequeño pueblo junto al mar, un lugar donde el viento siempre traía el olor a sal y las olas parecían repetir canciones antiguas. A pesar de la belleza del entorno, se había acostumbrado a mirarlo sin sentir nada. Caminaba cada mañana hacia el puerto para abrir su pequeño café y aunque el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, su mirada pasaba sobre el paisaje como si fuera un cuadro sin alma. Los clientes solían decirle que era afortunada por vivir allí, que todos soñaban con un lugar tranquilo junto al mar. Elena asentía, pero en su interior sabía que cuando el corazón está cansado, ni el mar ni el cielo ni el sol logran despertar los colores que uno lleva apagados por dentro. Su cansancio no tenía una única causa. La vida se la había ido comiendo poco a poco. La pérdida de su madre, la distancia con su padre, una relación que terminó sin explicaciones claras, el peso de sentirse responsable de todo y de todos. Cada herida pequeña se acumuló hasta formar una montaña. Elena había aprendido a callar, a seguir adelante, a no llorar cuando más lo necesitaba, a guardar su tristeza como quien guarda un secreto vergonzoso. Y aunque muchos la veían fuerte, ella solo se sentía desgastada. Una noche particularmente difícil, mientras el viento golpeaba las ventanas de su casa y las nubes oscuras cubrían la luna, Elena se sentó en el borde de su cama y sintió una presión en el pecho. No era física, era emocional. Un cansancio tan grande que le hizo preguntar en voz baja, casi en un susurro: ¿qué hago ahora? No esperaba una respuesta, pero el silencio de su cuarto hizo que esa pregunta resonara dentro de ella como un eco interminable. Los días siguientes fueron iguales. Trabajo, clientes, risas forzadas, silencio al llegar a casa, insomnio. La rutina pesaba. El café, que antes era su refugio, se convirtió en una obligación que la desgastaba. La gente hablaba, pedía cosas, contaba historias. Pero nadie preguntaba cómo estaba ella. Y aunque lo hubieran hecho, no habría sabido qué responder. Porque ni ella misma entendía el origen exacto de su dolor. Una mañana, mientras limpiaba una mesa, sintió un mareo leve. Se apoyó en la barra y respiró hondo. En ese momento entró una mujer mayor, una de esas clientas que iba 2 o 3 veces por semana. Era una señora de ojos claros y cabello blanco, siempre sonriente. Pero ese día se detuvo frente a Elena y la observó con una seriedad poco habitual. «Hija, ¿estás bien?», preguntó con una voz suave pero firme. Elena abrió la boca para decir sí como solía hacerlo siempre. Pero las palabras no salieron. En cambio, sintió un ardor en los ojos. Desvió la mirada rápidamente para que la mujer no lo notara, pero fue inútil. La señora se acercó un poco más y dijo: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, ¿sabes?». Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier tormenta. En ese instante, Elena sintió que alguien había visto a través de su fachada perfecta. Sintió vergüenza, alivio y miedo, todo al mismo tiempo. No lloró, no allí. Solo respiró hondo y respondió con un débil: «Solo estoy cansada». La mujer sonrió de forma comprensiva. «El cansancio del alma no. Se cura con dormir, se cura escuchándote a ti misma». Después se fue, dejando a Elena con esa frase retumbando en el pecho. Esa tarde cerró el café más temprano. No sabía exactamente por qué, solo sintió que necesitaba hacerlo. Caminó hacia la playa. Había evitado ese lugar durante meses porque le recordaba tiempos mejores, momentos en los que aún sentía alegría genuina. Pero ese día, algo la empujaba a ir. El mar estaba tranquilo, casi inmóvil. El cielo, gris. No había gente alrededor, solo algunas gaviotas y el sonido suave de las olas. Elena se sentó cerca del agua, abrazando sus rodillas. Respiró hondo varias veces y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. No lloraba por un motivo específico, lloraba por todo. Por los riesgos no tomados, los sueños postergados, las palabras no dichas, los adioses que nunca aprendió a aceptar.
Mientras lloraba, sintió algo curioso, no se derrumbaba, no se rompía. Al contrario, sentía como si la tristeza, al salir, dejara espacio para algo nuevo. No sabía qué era, pero era ligero, suave, casi imperceptible. Una sensación de alivio en su forma más mínima. Después de varios minutos, se limpió el rostro y dejó que el viento secara el resto de lágrimas. Permaneció allí, mirando el horizonte. Y en el silencio de aquel momento, algo comenzó a cambiar. No era una transformación inmediata, no era magia. Era simplemente la primera vez en meses que se detenía a escucharse, a sentir lo que llevaba reprimido. Los días siguientes fueron distintos. No se sintió completamente bien, pero algo dentro de ella se movía lentamente hacia un lugar más tranquilo. Empezó a cerrar el café una hora más temprano 2 veces por semana para caminar junto al mar. Comenzó a leer de nuevo, algo que había dejado por falta de ánimo. De vez en cuando escribía en una libreta lo que sentía. No buscaba soluciones, solo desahogarse. A veces lloraba mientras escribía. A veces se enojaba. A veces se reía sola por algo que recordaba de su infancia. Cada emoción, en lugar de asustarla, le recordaba que aún estaba viva por dentro. Que su corazón, aunque cansado, seguía latiendo con fuerza. Un día encontró una caja de recuerdos de su madre. Fotos viejas, cartas, pequeños objetos sin gran valor pero llenos de significado para ella. Al abrir una de las cartas, leyó una frase que su madre había escrito muchos años atrás: Elena, cuando te sientas perdida, recuerda que la luz no siempre viene de afuera. A veces crece lentamente dentro de ti. Leyó esa frase varias veces. Era como si su madre, desde el pasado, le estuviera hablando directamente al alma. Cerró los ojos y sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa real. A partir de ese día, Elena decidió hacer pequeños cambios. No grandes cambios que alteraran su vida entera, sino pasos simples. Amanecer temprano un día para ver el sol salir. Comprar flores para su mesa. Tomarse el tiempo de preparar una comida que disfrutara. Caminar descalza en la arena. Escuchar música que le hacía recordar quién era antes de que la tristeza la hiciera sentir tan pesada. El cansancio no desapareció enseguida. Había días buenos, días regulares y días difíciles. Pero ahora, en lugar de huir de sus emociones, las aceptaba. Cuando un pensamiento triste llegaba, lo anotaba. Cuando se sentía muy agotada, descansaba sin culparse. Aprendió a decir que no cuando algo la abrumaba. Un domingo por la mañana, mientras servía café a un cliente, la misma señora mayor de ojos claros volvió a entrar. Elena la saludó con una sonrisa tranquila. La mujer la observó atentamente y dijo: hoy luces diferente. Me siento diferente, respondió Elena. Todavía estoy cansada, pero creo que ya no estoy tan perdida. La mujer asintió feliz. Cuando el corazón empieza a escucharse a sí mismo, siempre encuentra el camino de vuelta. Y así fue. No había encontrado soluciones mágicas, no había cambiado de vida radicalmente, pero estaba aprendiendo a vivir de una forma más suave, más honesta consigo misma. Estaba descubriendo que la calma no siempre aparece como un golpe repentino, sino como una brisa que llega despacio, casi sin que la notes, pero que termina refrescando todo. Elena siguió caminando junto al mar cada tarde, respirando hondo, agradeciendo incluso los días difíciles. Su corazón ya no estaba tan cansado como antes. Todavía tenía heridas, pero ahora sabía cuidarlas. Sabía que la luz interior que su madre mencionaba siempre había estado allí, solo necesitaba silencio, tiempo y paciencia para hacerse visible. Y en ese camino lento, lleno de pausas, lágrimas, sonrisas tímidas y pequeños descubrimientos, Elena entendió algo esencial, que cuando el corazón se cansa, no se rompe, solo pide suavidad, descanso y verdad. Pide que lo escuches, pide que vuelvas a ti. Y al final, siempre, sin excepción, es posible recuperar la calma.